Proyecto Beyond Eternal. Saludos y bienvenidos aquí a este nuevo podcast por parte del proyecto Beyond Eternal. Estimados oyentes, amigos, te agradezco por compartir el espacio y darte el tiempo para escuchar lo que aquí se va a exponer, ¿no? En esta exégesis que pues muy profundamente quiero externar en base a los conocimientos que pues el Creador en su misericordia me ha permitido, y quisiera compartirles este análisis en profundidad respecto a este tema en el cual pues conmueve bastante la psique colectiva, no solamente de las culturas latinas y occidentales, sino yo creo que me atrevo a todo el mundo en general. Estoy hablando de la temporada de Halloween, la fiesta de Samhain o Samhain en el calendario pagano, y pues que entra en las temporadas de los últimos días de octubre y primeros días de noviembre, los 2 primeros días de noviembre para ser específicos, en el calendario romano secular, que pues en el que estamos adaptados todos, ¿no? Es una fiesta o una tradición, por llamarlo así, un culto, que pues realmente ha trascendido más que el tiempo. Es algo que se atesora con bastante añoranza, que pues obviamente yo en mi infancia puedo compartir que en su momento llegué a sentir una afinidad hacia esto, hasta un afecto, me atrevo a decirlo, por las causas de la oscuridad o de las tinieblas, o porque yo simplemente lo veía como una mera diversión. Y creo que cuando todos somos inconscientes, por llamarlo de esta forma, respecto a lo que canalizamos en cada una de las obras e imperamos, o cualquier cosa que hacemos, no nos damos cuenta de lo que estamos abriendo y de lo que realmente estamos permitiendo que entre en control de nuestras vidas y en control de nuestros, días venideros. Porque pues obviamente uno puede decir esto es superstición, eso es cuestiones de religiosidad, que esto es una loquera, es simplemente una mera diversión, se hace con inocencia o se hace simplemente con la genuidad de burlarse incluso de la raíz de estas tradiciones tan atroces, ¿no? Pero la realidad es que esta fiesta representa algo mucho más, pero mucho más funesto de lo que aparenta. Más allá de que el individuo quiera verlo como algo divertido y algo insignificante, y pues yo no creo en esas cosas y me aferro en mi ateísmo o en mi, me obstino, en mi voluntad de observarlo. Hay que preguntarse muy profundamente por qué encontramos atractivo la afinidad a la muerte, la afinidad a lo fúnebre, la afinidad a lo, vamos a llamarlo así, a las tinieblas. Porque realmente, si ponemos a concientizar qué expresa esta tradición, este culto de origen pagano occidental, druista céltico, y que después se fue expandiendo con mayores formas. Obviamente su verdadero espíritu viene del antiguo Egipto, porque en Egipto es donde pues se preservaba ese culto a la muerte, y realmente en la psique es un culto a la muerte esta tradición, que ha pasado por diversas culturas en distintas civilizaciones o pueblos, e incluso pues obviamente cada uno a su manera, pero la energía que se canalizaba, la manera en la que se vivía en estos días y las formas en las que se observaba el cosmos y la cosmovisión de los astros, para que obviamente los iniciados, vamos a llamarlo así, pudieran canalizar una energía a los profanos y al mismo tiempo pues rendir un culto más allá del atractivo estético que hoy en día se ha
se ha fomentado como pan y circo para el pueblo. O sea, ya todas las tradiciones que son de origen pagano las vemos como algo meramente insignificante y un estímulo más para celebrar algo y caer pues de alguna forma en un pretexto o una condición para, pues yo qué sé, ¿no? Para embriagarse, para divertirse, para mofarse, satirizarse. Bueno, hoy en día incluso Halloween ha adaptado una tradición occidental en la cual las personas se visten hasta de cosplay. Me refiero a personajes que no tienen que ver precisamente con el terror, ¿no? O con el pánico, sino pues simplemente su personaje de un videojuego, no sé, Mario Bros, algún superhéroe, ¿no? Se visten de Batman, del Joker, algún villano, bueno, de personajes ya sea de la cultura pop, tanto anime como animación pues bueno, ya Halloween hoy en día se ha actualizado de esa manera en la cual pues las personas no solamente tienen una afinidad psicológica hacia lo tenebroso, sino que pues a algo que ha marcado en sus vidas y que pues de cierta forma le quieren dar esa honrar, o sea, honrar esa parte que marcó sus vidas con algún personaje con el que se identifiquen, ¿no? Incluso pues pueden ser legendarios, ¿no? Como el Señor de los Anillos, Calabozos y Dragones, o bueno, en los mismos cómics, etcétera, ¿no? El punto central de todo esto es para poder introducirnos a este tema de este podcast, que por cierto el título no lo mencioné, pero bueno, ahora aquí se trata de estos 3 puntos. Este podcast es especial de Halloween, no para honrar la fiesta, sino para profundizar la mística y desde la perspectiva gnóstica, lo que se guarda como culto y en un sentido profético también. El título de este podcast es El profeta Elías, la fiesta de Samhain y la dama escarlata. Estos 3 puntos son los que vamos a descodificar en este podcast. Volviendo con el tema sobre el culto a la muerte, en las culturas, sobre todo en el origen de como tal, de los druidas célticos, ellos tenían una religión pagana en la cual sus deidades, sus egregores, vaya, eran elementales y pues sí, dioses de la naturaleza. En este caso, como muchos panteones mitológicos, pues los druidas, una de sus mayores formas de rendir culto en la cosecha era pues a la misma naturaleza, y que es algo que está muy ya encriptado en el calendario romano y cristianizado de alguna manera, porque las temporadas que marca el calendario secular son solares, marcando equinoccios y solsticios. Entonces, los celtas tenían un culto a la cosecha para poder hacer que el sol volviera a surgir en la fiesta de Samhain. Esta fiesta tenía la tradición de que las personas tenían que ofrendar algo de sus hogares, o si no, el mundo espiritual se conectaba con el mundo terrenal o la realidad visible de una forma muy, pero muy sensible, hipersensible me atrevo a decir, y es una precursora para los agoreros del esoterismo oculto y de pues obviamente la hechicería, para poder engullir sus maleficios o grimorios, manifestarlos en la realidad terrenal hacia los profanos. ¿Qué es un profano? Es una persona que no tiene un entendimiento, ni mucho menos discernimiento de lo espiritual o de lo energético. Y hay otro punto más, mucho más de qué descodificar, pero es lo más, podríamos decir, me atrevo a decir que esta es la definición más plana o literal que podríamos obtener de una mente profana. Para un iniciado, que es alguien que conoce elementos de la alquimia o elementos de la mística y magia en un sentido riguroso, o sea, me refiero a las tinieblas, pues obviamente ellos obtienen poder en base a rendir culto, a observar la cosmovisión o cosmología de estas fechas.
Entonces no es casualidad que en la cultura pop, en muchísimos años, por ejemplo, incluso en películas de Disney como Fantasía 2000 o películas de Warner como El culto a Harry Potter, y etcétera, pues obviamente las personas y la psique colectiva se siente afín y atraída hacia lo tenebroso, hacia lo que es oscuro. Pero lo religioso, o lo que podríamos llamar bíblico, lo rechazamos. ¿Por qué lo rechazamos? ¿De dónde viene esa naturaleza? Aquí estamos hablando que hay dos naturalezas, o la supuesta dualidad, la conciencia del bien y la conciencia del mal. Pero ¿por qué Halloween? Me atrevo a decir que es una fiesta que despierta un morbo y un hedonismo incluso mayor que la misma Navidad, que también es otra fiesta que también conecta con el calendario pagano y que sirve por lo mismo para honrar al dios solar y las cosechas venideras de los pueblos paganos. Los pueblos paganos tenían que hacer este tipo de ritos para poder preservar su supervivencia y augurarse a ellos mismos una, un favorecimiento opulente y al mismo tiempo obtener conocimiento secreto. Porque obviamente lo que ellos invocaban en este tipo en esta tradición eran seres del bajo astral. Pero a los profanos les pedían una ofrenda. De ahí viene el famoso trick or treat, o sea, el dulce o truco. Y pues obviamente todo eso se fue expandiendo conforme a la cultura de la nación en la cual optaba o adoptaba esta tradición hasta llegar aquí a América, vaya, y que se adoptó de una forma más católica cristiana por el culto al Día de Muertos, que es una tradición de los pueblos mesoamericanos, pero que pues de alguna manera siguen la misma línea de rendir culto a lo fúnebre, de rendir culto a la muerte. En Halloween o Samhain, los brujos o los sacerdotes druidas pedían una ofrenda o si no marcaban la casa para que estas entidades que estaban sensibles en estas temporadas durante las lunas, o sea, obviamente la manifestación nocturna, ellos entraban a la casa y hacían cualquier tipo de maldición sobre los habitantes de ahí y al mismo tiempo se impregnaban, se adherían místicamente hablando a la configuración de la casa. Estoy hablando ya en un lenguaje metafísico. Por eso es que no se puede pasar por subestimar este tipo de tradiciones, porque lo que tú imperas, sea como sea que tú lo observes en el mundo invisible, tiene una repercusión mucho mayor que te puede traer enfermedades, mal de ojo, mala lengua, insensibilidad a lo divino y pues por supuesto mayor recepción de cosas o afinidad hacia la muerte, o sea, mayor recepción hacia el sufrimiento ajeno, menos empatía y pues por supuesto en dominio y control sobre lo que impera en el mundo invisible. O sea que tu alma y tu psique esté en dominio de egregores que son del bajo astral. O sea, espíritus que se quedan en el espacio-tiempo, que no vibran en la misma frecuencia que un ser humano, un ser vivo, materialmente hablando, y que ellos perciben el espacio-tiempo de una forma diferente a como lo hacemos nosotros. Y ahora, ya que di una pequeña muestra de todo esto, porque hay mucha mayor información ahí en internet, y este no es el punto del tema, solamente me enfoco a primero profundizar en qué nos orilla esta tradición y por qué esa afinidad hacia lo oculto y hacia la muerte, incluso por encima de lo divino. De acuerdo. Vamos a empezar primero con el tema de la fiesta de Samhain, de los 3 puntos que vamos a tocar. Esto tiene que ver con batalla y guerra espiritual. Guerra espiritual tiene una definición más allá de la religión, como también una recepción de energías y un discernimiento de espíritus
en el espacio-tiempo en el que estamos limitados en esta prisión material llamada sistema Matrix o sistema físico, que solamente tiene arquetipo femenino y que solo recepciona, y que nosotros, como seres pensantes y con libre albedrío, genuinamente también recepcionamos y también otorgamos y ascendemos nuestras energías en nuestras obras y pensamientos hacia los mundos invisibles o las esferas de lo invisible. Entonces hay un árbol que se alimenta de la maldad y hay un árbol que se alimenta de la bondad. En la mística, lo que tú observas como una tradición siembra una energía en tus días venideros, no solamente en lo que tú estás haciendo en el espacio-tiempo que estás viviendo. En este caso, en Halloween o en Samhain, se canalizan energías de baja densidad. Los satanistas y las personas que se dedican a la brujería y al esoterismo y al ocultismo, en este caso hablando desde una perspectiva ya más atroz, ellos son mediums de perdición de almas y ofrendan a las mentes profanas, trayendo maldición a los cuerpos y al entorno en el que están. Todos estos seres de entidad demoníaca, que el Señor les reprenda, no son ciencia ficción. Sí existen, son muy reales en el mundo invisible. Y se manifiestan de una manera que en la fantasía, o en lo que llamamos ciencia ficción, te lo muestran de una forma inocente, de una forma en la que te cause gracia, pero que realmente no tiene nada de divertido cuando entra y se profundiza lo que realmente se canalizan en estas fechas y lo que se trata de atraer. Un satanista tiene la afinidad a la muerte en un sentido ya muy secreto, porque ese es el culto hacia el deseo del telema, o el telema es haz tu voluntad, porque para un telemita, consciente y inconscientemente, está haciendo luciferismo. Un telemita está practicando satanismo sin saber o sin necesidad de hacer rituales. Un telemita está canalizando y entregando su energía al observar este tipo de fiestas, en el cual te llaman y te cubren en la psique y en el alma de tinieblas. Te causan una enfermedad primero espiritual. Eso se canaliza dentro de ti y eso lo vas a heredar a tus siguientes generaciones. Y al mismo tiempo a los que tú tengas potestad o autoridad. En este caso, si tienes hijos, tu familia va a estar entenebrecida. Va a tener secuelas de insomnio y de sucubos e incubos a medianoche, en la hora en la que están más susceptibles estas energías día tras día, noche tras noche. Tú tienes que entender que el día y la noche representan dos polaridades de energía. El día es la gracia, la noche es el rigor. Y el equilibrio entre estas dos te lleva a una virtud, donde el alimento energético te da un discernimiento de este conocimiento. Cuando tú no tienes discernimiento de este conocimiento, tú solamente pasas a la izquierda, al rigor, y canalizas las energías rigurosas que no te dan una cobertura espiritual para reprender esto que se manifiesta en la vida atemporalmente. Porque el mundo espiritual no tiene una misma percepción del tiempo-espacio como nosotros humanos en el mundo físico. Para que entonces tú puedas ir entendiendo realmente que la fiesta de Halloween no es para nada inocente, porque más allá de toda la creencia, en ese día los satanistas y los brujos y brujas o los aquelarres aprovechan la densidad del mundo espiritual y del bajo astral para ofrendar sacrificios, sobre todo de niños. ¿Por qué de niños? Porque la sustancia de un niño en su sangre tiene una ecuación muy pura todavía. Y por eso hay longevidad. Por eso les da longevidad y al mismo tiempo les favorece comer la inocencia. Todo lo que se vivía en las civilizaciones antiguas que sacrificaban niños a sus dioses no era por mera doctrina.
Ellos sabían canalizar esas energías. Eran iniciados en el misticismo y en el ocultismo. Y los que lo hacían por doctrina tampoco estaban exentos de la canalización de energía y el egregor que se daba nacimiento tras el ritual que se llevaba a cabo. La sangre es la sustancia que tiene el alma y contiene el sello de la creación. En básicas palabras, un brujo, al beber sangre de un niño o de alguien sacrificado por las cuestiones que se requieran en un ritual, al ofrendarlo en esta susceptibilidad de este mundo, del mundo espiritual, en el bajo astral conectado con la tierra, está alimentándose de luz, está robando luz en un lenguaje secreto. Y robar luz nos orilla de alguna manera a analizar lo siguiente. ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me he preguntado, ¿por qué las personas se sienten demasiado afines a cuestionarse la Biblia? ¿O a cuestionarse lo divino? ¿O percibir la religión como algo que aprisiona tu conciencia? Pero ¿por qué lo que es, lo que es a simple vista, ni siquiera oculto, que es de pánico, que es de terror, que siembra una energía, una vibración en cuanto tú lo ves, de miedo, de incertidumbre, de angustia, de inmundicia y todo lo que yo pueda llamar funesto? ¿Por qué las personas en su psique condicionan el ocultismo como algo atractivo? ¿Y por qué repelamos o refutamos lo divino? Porque el egregor de la fiesta de Samaín está precisamente energéticamente condicionada para el culto a que la psique vea lo malo como bueno. Por eso los hacedores de maldad y los que rinden tributo a estas atrocidades se complacen del sufrimiento ajeno. Tú te imaginas a tu hijo, si tú tienes un recién nacido, por ejemplo, o simplemente un niño, siendo secuestrado. ¿Por qué desaparecen? La tasa de secuestros es muy fuerte en estas fechas, por si lo desconocían, estimado oyente, amigo. Realmente hay que discernir lo que hacemos energéticamente. No tiene nada de inocente esto. Que tu hijo se ha pasado por fuego. El engullimiento de los niños en ollas como las brujas para comérselos. Eso es real, eso existe, eso lo hacen ellos. Eso es robar luz en un lenguaje místico. Y eso te da un favor. Y al mismo tiempo, entregas esa energía a los que están en el mundo invisible y ellos te dan un poder. Le das autoridad en el espacio-tiempo sobre tu vida, sobre tus generaciones, sobre tu sangre. Entonces, la enfermedad en lenguaje místico te va a visitar en tu casa, en tu destino, en tu entorno, en tu psique, en tu pensamiento, en muchos aspectos de tu vida. No solamente es honrar un día, eso se siembra en otro nivel. Así que la fiesta de Samaín la conectamos ahora con la Dama Escarlata, entrando ya un poco en el contexto profético. La Dama Escarlata es, en el lenguaje simbólico y ocultista, representa a la ramera de Babilonia que narra la Biblia en Apocalipsis, a la cual la multitud o la colmena se embriagaba de sus abominaciones y sus prostituciones. Estamos hablando en un lenguaje místico, o sea, en el lenguaje del alma, en un lenguaje secreto, se refiere a las múltiples prácticas ocultistas y esotéricas que robaban luz o que roban luz y que tratan de reemplazar lo divino con lo tenebroso.
Los satanistas, sobre todo Anton de Sandor Lavey, el fundador de la primera iglesia satánica, la donde reprenda fuertemente, él aseguraba que Halloween, la temporada de Samhain, es la fiesta por excelencia de todo satanista, de todo creador de hechicero, de hechicería. Porque es el tiempo en el que los espíritus se comunican con mayor susceptibilidad, como lo hacían los druidas, y por eso ellos se disfrazaban para confundirse entre los vivos, para que los creyeran muertos. Y ponían las calabazas, velas de calabaza, para que simulaban la alma de los niños, como una especie de ofrenda. Eran la lámpara de la inocencia sacrificada en su sangre, en su sustancia, hacia estas bajas densidades. La tradición dice que era para reprender a esas entidades, pero no, ellos se sienten atraídos a eso. Recuerda que el centro de esta fiesta, de esta tradición, es el robar la luz y el sembrar una afinidad de muerte, o sea, algo fúnebre en tu realidad. Y esa conciencia te impide discernir lo divino, porque lo divino es vida. Y no estoy hablando de tendencias New Age, ni de cuestiones de espiritualidad. Eso es algo también que roba luz en otro campo. Pero, vaya, en este nivel al que ya vamos a introducirnos, la Dama Escarlata representa todo eso. La mujer de rojo, como la que venía en la película Matrix, como la que Hollywood nos ha bombardeado en cientos de filmes sobre una mujer vestida de rojo, en la cual pues ella representa una tentación para muchos de los protagonistas, o un papel muy misterioso, algo que no se entiende cómo se manifiesta, pero está ahí, pareciera que siempre presente. La Dama Escarlata también puede representar ese arquetipo de Lewis Carroll de la Reina de Corazones o la Reina Roja, en la cual pues ella se complacía con la apatía y cortaba las cabezas. Lo que en un lenguaje arquetípico místico estamos hablando de los creyentes en la luz verdadera. La Reina de Corazones, inocentemente, lo podemos ver como un cuento de fantasía. Recuerden que ellos imperan más allá de la ciencia ficción. La Reina de Corazones o Reina Roja es también un arquetipo de la Dama Escarlata, la cual no toleraba a los fieles a la conexión divina, a la verdadera fuente de luz. Entonces, se encargaba de ministrar las tinieblas y de controlar en prosélito y tiranía a todo lo que podría conllevar, a todo ente, a todas las personas o todo ser vivo, creyente o no creyente. Entonces, la Dama Escarlata es un arquetipo en el cual las brujas actuales, por ejemplo la Fama, tienen también sus jerarquías. Las famosas entre la multitud, hay una tendencia en la cual, pues, ¿por qué muchos famosos agradecen a Beyoncé, no? Y Beyoncé solamente agradece a Shakira. Y así, porque pues estamos hablando de niveles de aquelarre, de niveles de jerarquía entre las sacerdotisas modernas. Y cada vez los conciertos están más expuestos a esa inmundicia. Tú vas a entregar tu energía a esos egregores al que ellos han vendido sus almas. Porque para obtener ese poder, aprovechan las energías de las fiestas paganas, sobre todo la de Samhain. Es increíble la forma en la que pues las tinieblas se visten de luz, ¿no? Se visten de cordero. Pero no tienen nada, absolutamente nada de inocente. Así que, pues, yo te invito a que reflexiones esta parte, ¿no? ¿Qué es la Dama Escarlata? A un nivel profético. En un nivel profético, la Dama Escarlata permite
todas las abominaciones de la tierra. Lo que nosotros festejamos en el calendario secular es adoptado por la Iglesia Católica Romana, cristianizado para que los adeptos fieles se convirtieran a la religión, haciendo a un lado las más puritanas prácticas de esto, pero los iniciados no lo van a dejar de hacer porque ellos obtienen un favor a través de su práctica, a través de su observancia. Y al mismo tiempo roban energía, roban luz y siembran maldición, porque eso es para lo que estas tradiciones o este culto trabaja en el mundo invisible. Así que sí es algo difícil de discernir, pero si lo vas conectando, toma sentido, no de la lógica, sino desde el discernimiento. La Dama Escarlata es la que engendra todos esos seres inmundos del bajo astral y que conecta con lo que hoy conocemos como tradiciones o sectas, desde el paganismo hasta la religiosidad. Y llevándolo a ese nivel profético, ¿por qué la fiesta de Halloween? ¿Por qué el culto a la muerte reprende toda la causa divina desde el que lo consiente? Me refiero al que la practique, desde la ingenuidad o desde la nostalgia o lo emocional. Le rindas tu energía. Bien, veamos. En el nivel profético, la Dama Escarlata es un arquetipo de lo que en la Biblia se narra de la reina que gobernó con bastante tiranía y sed de sangre a Israel. En el libro de Primera de Reyes nos encontramos una de las historias más inspiradoras y también que tienen una alegoría que es atemporal, una enseñanza que es atemporal. La reina Jezabel y el rey Acab y los profetas de Baal. Baal representando a ese culto, a la doctrina pagana, pues a Baal es al que más se le ofrecían niños, es uno de los falsos dioses que el Señor les reprenda, en los cuales se le ofrendaban mucho la sustancia del niño, de un infante. De ahí podemos ir entendiendo por qué las brujas necesitan beber sangre de niño para mantenerse en poder y en autoridad. Ellas reciben un favor en lo físico y en lo espiritual, alimentan también a sus deidades y siembran maldición. Abren puertas de maldición y configuración en las casas para enfermedad. Por eso se siente inmundo un lugar que está embrujado, o se siente denso, se siente pesado, se siente tenebroso, porque eso tiene una enseñanza en el nivel místico. Precisamente a Baal se le ofrendaban más los corazones, y a los creyentes o a los fieles en Israel, en ese tiempo, los mandó a cortar la cabeza. La misma alegoría de la reina de corazones, la reina roja. La Dama Escarlata es el espíritu de la prostitución espiritual, que se mezcla con todo para favorecer su doctrina, y a lo que se oponga a su a su mandato, a su decreto, se sacía con su sangre, robando su luz, bebiendo su sustancia. Es lo que representa la ramera de Babilonia de la Biblia, pues ésta se embriaga con la energía
de todos los profanos y de incluso los iniciados que ofrendan a los profanos, vaya, precisamente con su sangre. De allí vienen los famosos pactos con entidades, para obtener fama, para obtener poder, para obtener un beneficio terrenal. Así que, si vamos comprendiendo más a qué voy con esto, Jezabel es un espíritu que está imperando en la actualidad desde esa forma. El rechazo a lo divino, la afinidad, la aceptación al culto, a lo muerto. La aceptación a lo inmundo, la aceptación a lo pagano, a lo idólatra. ¿Por qué? Vamos a profundizar, mira. En la Biblia se hablan de muchos temas sobre los gobernadores de ciertas épocas en los que ellos siempre querían ir tras de los infantes, tras las almas de un bebé o un niño. ¿Por qué? Porque la inocencia tiene todavía codificada en la sustancia, en el alma, mucho de lo que aún nosotros no transgredimos en el mundo espiritual. O sea, se mantiene pura porque no tiene conciencia de pecado. Un niño es la luz del mundo, decía el maestro Yeshua HaMashiach. Vengan a mí los niños, porque como estos es el reino, como sus corazones, como sus altares. El corazón representa un altar en el lenguaje místico. Sin embargo, esta bestia, esta ramera, se trata de imponer a las leyes divinas, haciendo prosélito y embriagando las conciencias de la colmena colectiva con una afinidad hacia lo funesto, hacia lo tenebroso. Entonces por ello nosotros rechazamos todo lo que tenga que ver con Dios. Ay, no es que seas testigo de Jehová, seas católico, protestante, evangélico, descendiente de Sem, judío, musulmán, todo lo que tiene que ver con las religiones abrámicas son refutadas y son, son intrascendentes. El espíritu de Jezabel impera de esa manera, persiguiendo a los fieles y devorando o consumiendo a los que están en medio, a los que no quieren entregar u ofrendar a Baal, a ese señor de la muerte. Porque siempre persiguiendo a los niños, ¿no? El faraón de Egipto, cuando nació Moisés. Herodes, cuando nació Yeshua, Jesús de Nazaret. Por poner dos ejemplos simples. Hoy en día, la red de pedofilia es el tráfico más constante en el mercado negro. La desaparición de menores de edad es algo de los crímenes que más se han asentado en nuestros días. ¿Qué clase de días estamos viviendo? Que ya no sentimos ni en la más mínima empatía hacia el dolor ajeno. Mientras los míos estén bien, lo demás no me importa. Ese hedonismo es el espíritu de Jezabel, es la dama escarlata. Por eso está vestida de rojo, porque en el lenguaje de iniciados representa no solo la sangre y los pactos, sino también representa ya un ascenso en esos escalones donde ya el profano pasa a ser un iniciado en un sentido más elevado, para comenzar a conocer secretos y así poder robar más luz y poder tener mayor dominio sobre los seres. Y ese ministerio es atemporal. En muchas maneras podemos encontrar una Jezabel o un espíritu de Jezabel en todo lo que tenga que ver consagrarse a lo divino, al Creador. Te hace dudar
te hace verlo como una religión, te hace sentir atracción hacia lo oscuro. Y por ende, obviamente, en tu configuración del alma, muy internamente, no haces correcciones y pasas siempre vas a ser probado por el rigor. Y más aún a un punto en el que te sensibilices de tal manera que el dolor de tu prójimo te cause el más mínimo incentivo. Mientras tú estés bien, lo demás no me importa. Y si tengo que pasar por encima de quien tenga que pasar, lo voy a hacer. ¿Eso es realmente lo que nos enseñó el Maestro Yeshua? ¿O es lo que, dejando a un lado, si quieres verlo por tema de religioso, dejando a un lado esa obstinación, es realmente lo que nos hace genuinamente un ser humano consciente y viviente, amoroso y honorable? Es tan efímero todo lo que vivimos en el mundo, que eso es lo que precisamente nos aprisiona de nuestros mejores momentos, de las oportunidades que nos entrega el Creador y de las formas en las que nos habla, en señales, favoreciéndonos. Entonces, ¿cuál es el ministerio de Elías? ¿Por qué el profeta Elías? ¿Qué tiene que ver el profeta Elías con la fiesta de Halloween, con la temporada de Samhain? Que hoy en día, en los tiempos actuales, se está manifestando de nuevo su espíritu como un fuego que va a emanar en las conciencias de los creyentes, porque las tinieblas están tomando cada vez mayor potestad de la psique colectiva. Ya no por decirlo de las almas. La aceptación hacia lo profano, hacia lo inmundo, hacia lo tenebroso, cada vez está más normalizado. El satanismo está siendo una religión que está siendo tomada como un conocimiento filosófico y no como una verdadera práctica que culmina en bastantes atrocidades. Comer fragmentos de bebés. No solo beber su sangre, sino también comer partes de un niño. ¿Crees en verdad que eso es humano? ¿Crees que eso es normal? Pues bueno, en Samhain eso hacen los satanistas. Eso hacen los iniciados de mayor rango, que están en el rango del espíritu de Jezabel, como lo hacía esa reina en Israel con el rey Acab, en control del rey de Israel, endureciendo tanto el corazón del pueblo de Dios, en el cual el profeta Elías, siendo instrumento de Dios, mandó a cerrar el cielo y la tierra y que no lloviera y no había cosecha. Habría sequía durante 3.5 años. Porque era tal el endurecimiento del pueblo escogido que ellos no discernían lo espiritual sobre el hecho de que Acab haya puesto en el trono a esta reina pagana y que su espíritu está latente y vigente hoy en día, porque es la que nos conduce a rechazar todo lo que tenga que ver con Dios y al mismo tiempo a tener miedo a entrar en ese camino, a conocer la verdad, a conocer esa libertad. ¿Por qué? Porque Jezabel mandó a matar a todos los profetas. En la época del profeta Elías, el único que permaneció con vida fue él. Y él también, como humano, teniendo esas limitaciones, en su fe se sostuvo, pero también sintió incertidumbre, sintió miedo de enfrentarse a Jezabel y que ya tenía a su favor a todo el pueblo de Israel y a la misma, monarquía y al mismo templo. Por eso hubo sequía. ¿Por qué? Porque estaban teniendo un culto a la muerte. A Baal, lo que principalmente se le ofrendaban eran niños, que es el dios que narra la falsa deidad que narra la Biblia en Primera de Reyes, que se adoraba en Israel, reemplazando la adoración al Dios viviente, al Creador.
Y hoy en día el espíritu de Jezabel se manifiesta de esa manera en la psique de las personas, porque eso es lo que hace. Hacer que lo tenebroso, que lo funesto, que lo que es vaya en todo su esplendor de la palabra, de lo que es inmundo y secular, se ha tomado y se ha aceptado. Y pasando el tiempo y espacio, ya no solo se ha configurado en los hogares de las personas, sino que también en nuestra alma. Ya se ha sembrado ese rechazo a lo divino. Entonces hay una sequía en el corazón. El ministerio del profeta Elías era hacer retornar y avivar el fuego de los corazones de los creyentes. La prueba bíblica, como lo narra la Biblia, es que él desafió a los 450 sacerdotes de Baal y les dijo: yo soy el único profeta del Dios viviente, del Dios de Israel con vida, y ustedes son 450 siervos de su Dios Baal, y quien haga descender fuego del cielo en el holocausto que le vamos a ofrendar, ese demuestra que es el Dios verdadero. Y los sacerdotes de Baal iniciaron su ritual y bueno, estuvieron dando vueltas al holocausto horas tras horas hasta el punto en que el profeta empezó a mofarse de ellos, pero en el lenguaje bíblico representa a cómo somos cuando no tenemos esa conexión con la luz verdadera, con la luz prístina del Creador. Somos idólatras, le rendimos culto a lo que no tiene vida. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes tenían que mutilarse, tenían que hacer faramayas a tal grado de caer en demencia para que su misma sangre lo llamara y lo despertara. Viéndolo desde un punto psicológico, significa que tú en el alma sientes una enfermedad hacia la vida. No percibes lo eterno lo ves desde la muerte. Entonces el profeta Elías se mofaba, ¿no? Y decía: despiértenlo, quizá debe estar durmiendo. O tal vez sea un Dios tan ocupado que no los escucha. De cierta forma, se daba cuenta el nivel de idolatría que tenía el pueblo de Israel al aceptar a ese falso Dios, el cual estaba ya tomando, pues sí, ¿no? No solo ya estaba tomando, sino que ya tenía el control de las almas y de la psique de todos los creyentes y de todo el pueblo. Y cuando se cansaron estos profetas falsos, Elías acomodó conforme a los símbolos de la Biblia y consumió el holocausto al invocar el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hasta incluso la piedra que estaba sosteniendo al becerro que tenían que sacrificar. Bueno, aquí no voy a descodificar qué representan los símbolos de cada uno de lo que ofrendaron, sino que el ministerio de Elías es el retorno de los creyentes. Y hoy se siente cada vez más. ¿Por qué? Porque así como crece la oscuridad, también la luz tiene que crecer al mismo nivel. Aunque pareciera que somos menos, o aunque pareciera que los que están haciendo guerra espiritual en el nombre de la luz del Creador, santo bendito sea, estamos en estupor, no lo es. Se va a avivar. Sí, es cierto. Hay más precursores y más practicantes de las artes secretas ocultistas. Hay más profetas de Baal en la tierra hoy en día que siervos de Dios. El espíritu del profeta Elías representa el fuego que consume el holocausto. Se refiere al fuego que aviva
la llama interior, la luz interior, y por esa causa volvió a llover en Israel. Pero Jezabel, en su histeria y mente demoníaca, al enterarse que Elías decapitó a los profetas de Baal tras ser derrotados por el pacto que hicieron, ella ordenó que lo persiguieran y lo iba a perseguir hasta decapitarlo. Él quería su cabeza. Y eso pasa también en el contexto bíblico, en los tiempos de Jesús de Nazaret, de Yeshua HaMashiach, con Juan el Bautista. A eso es a lo que se refería Yeshua cuando le dijo a sus discípulos y a los fariseos: en verdad les digo que Elías ya vino, e hicieron con él lo que quisieron. Se refiere al mismo ministerio, al ministerio profético atemporal en la visión divina que conlleva a cada uno de los tiempos marcados en los cuales hoy estamos con cada vez más síntomas de enfermedad espiritual, síntomas de afinidad hacia la muerte. El culto a la muerte no puede ser visto como algo tradicional, y lamento tanto tener que aseverar un poco mi voz, pero es que necesito que tú percibas mis palabras desde una noción más allá de la religión, por el amor a tus seres queridos, a los que están detrás de ti, a lo que tiene sentido en tu vida, porque el espíritu de Jezabel no tiene misericordia por la vida. Asimismo, es tan atroz el ángel de la muerte. Su propósito es servir al Creador, porque todo está bajo el control de su dominio. Pero la muerte no tiene nada de inocente. Y no bromeo, no vacilo cuando menciono que realmente las brujas y los aquelarres en la temporada de Halloween saben aprovechar bien las energías que se canalizan durante estas 3 lunas. Sea chamán, sea bruja, agorero, etc., la misma canalización de energía es llamar a maldición, y comen niños, matan infantes, incluso los profanan primero en algunos rituales orgiásticos en vida. Me refiero a que los matan mientras está sufriendo, comen su sangre mientras él está vivo. O simplemente lo sodomizan. Así como está creciendo la maldad, podría parecer que es mayor. Sin embargo, aunque seamos pocos los siervos de Dios, en lenguaje místico, en luz somos iguales, estamos por encima de ello, como el mismo espíritu de Elías cuando combatió a los sacerdotes. Porque su visión de Elías estaba puesta en la potestad del Creador, no en su propia fuerza. Y él sabía que lo que tendría que suceder era para glorificar a Dios. Si yo, al hacer este desafío, voy a morir, que sea para que te gloríes tú, Padre, o tú, mi Creador. Y para demostrarles a tu pueblo, a quien tú escogiste por medio de las promesas a nuestros patriarcas, que tú eres Dios, que tú nos creaste, y que tú por medio de mí cerraste los cielos, y por eso la tierra está desértica, por la causa de cómo aumentó la maldad y el culto hacia el espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel está imperante hoy en día, y la fiesta de Halloween es algo de lo que más le rinde culto, hablando de un nivel profético, porque Jezabel odiaba con todo su ser y con todo su corazón, porque no tenía alma esa mujer, al Dios de Israel. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Creador con el texto bíblico a un nivel profético y atemporal? Descodificando esto. ¿Qué nos quiere decir el Creador cuando
Jezabel mató a todos los profetas, a todos los siervos de Dios en Israel, excepto a Elías. A Elías no lo pudo matar. Elías fue guardado precisamente para ese tiempo, para despertar y mostrar el poderío y la soberanía del Creador sobre cualquier deidad de piedra que no ve y no escucha, sobre cualquier culto o doctrina pagana o espíritu del error. Era el espíritu de Jezabel contra el espíritu de Elías, y eso en un tiempo fractal hoy en día se sigue combatiendo. ¿Y por qué en Halloween? Porque precisamente las personas en su psique colectiva, la gente discierne Halloween como algo divertido, algo que no tiene nada de malo que ofrendes a los niños. Vístelos, disfrázalos, incluso los mismos adultos, aún incluso teniendo una doctrina religiosa, un acercamiento a Dios desde el cristianismo, catolicismo, etc., se afanan de esto y no disciernen la energía y los espíritus que imperan en estas fiestas. Y las atrocidades que hacen los iniciados, los verdaderos practicantes de estas costumbres paganas, que se favorecen con precisamente la cohesión de la afanez de las personas profanas, que se disfrazan sin importarles otra cosa más que sosiegar su ego. Y no se ponen a discernir y a pensar lo que espiritualmente están llamando a sus vidas y lo que en el espacio-tiempo están dando la autoridad en configuración a sus casas. Y lo que están abriendo en su portal interior, y también el favorecimiento energético que le dan como cómplices hacia los precursores de estas prácticas. Sirves como testigo al observar estos días. Entonces, no tiene que ver con nada nostálgico, no tiene que ver con nada de índole emocional, porque el hecho de guardar las tradiciones mesoamericanas como Día de Muertos también tienen esa repercusión del culto a la muerte. Y también tienen ese llamamiento de autoridad a los egregores, a los cuales nosotros creemos que son nuestros seres queridos que han pasado a mejor vida, como lo diríamos coloquialmente, al menos aquí en mi país, que es México. Vienen a visitarnos y a comer y alimentarse de nuestras ofrendas. Discúlpenme que lo diga en un tono algo sátiro, pero es que es la verdad, es que no tenemos el más mínimo discernimiento del mundo invisible. Lo que vienen en esas fechas no son las almas de tus seres queridos. Son los egregores que se forman en generación pasada por el culto a la muerte que se tenía, los que adoptaron esta costumbre. Porque sí, Día de Muertos, por ejemplo, aquí en México, rinde, no tiene que ver con Halloween, eso es lo que dice un mexicano. Es que Halloween es de los Estados Unidos. Y Día de Muertos es de aquí de México. Pero realmente hay algo más atrás de todo eso. O sea, realmente hay algo que todavía no alcanzamos a discernir. ¿Cuál es eso? ¿O qué es eso que no alcanzamos a discernir? Que precisamente la conquista de Tenochtitlán fue una medida por medida. Ellos sacrificaban en vastas cantidades niños, personas, ancianos, esclavos, prisioneros, a sus dioses, y la sed de sangre era incesante, así como el espíritu de Jezabel. Esa sed de sangre que quita la vida y roba luz a un nivel sustancial, y el lenguaje cabalístico se hace alimentar al árbol de la vida, específicamente la esfera de Yesod, que es donde se encuentra Lilith, en el árbol de la ciencia. O sea, me refiero al árbol invertido. El ocultista conoce estos secretos.
Entonces él se complace y al mismo tiempo complace a sus deidades. Y el espíritu de Jezabel está tan abundante que siembra cualquier aberración y cualquier incentivo de tradición para profanar lo divino y que la persona se sienta cada vez más dudosa de la fe verdadera. Que necesite ver pruebas para creer en el Dios viviente, como lo necesitó Israel en medio de 3.5 años de desierto y sin cosecha. Pero seguían pidiéndole a Baal, seguían teniéndole ese culto, a ofrendarle lo que le debían de ofrendar, si ya fui muy claro con eso, para poder recibir sus favores. Y se manifestó el fuego del cielo consumiendo el holocausto de Elías. El profeta Elías es un espíritu ministerial que se está levantando en este tiempo. Y cada persona, cada creyente que alza su voz para un despertar y avivamiento del corazón, del fuego interior, está teniendo una porción del espíritu de Elías, que según la profecía de Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento y de hecho el último texto del Antiguo Testamento canónico, el que lo conocemos como Antiguo Testamento, es la profecía del advenimiento de Elías. En aquel tiempo, antes del día temible del Señor, enviaré al profeta Elías y él hará volver el corazón de los creyentes en términos de síntesis. Así como lo hizo con el pueblo de Israel durante su época, 900 años antes del nacimiento de Jesús. Y en el tiempo de Jesús también hubo un advenimiento del espíritu de Elías a través de Juan Bautista. Y hoy el advenimiento del espíritu de Elías está en los creyentes, combatiendo a ese enemigo en común, Jezabel, y la atracción hacia la oscuridad, hacia lo inmundo y lo muerto. Entonces, las sacerdotisas de la fama y del éxito, que han cosechado todo esto al favor de sus egregores y también al favor de su conocimiento y poder, van a terminar más bien siendo destruidos por una utopía. Y combatir la fiesta de Halloween a través de esto, de expandir la luz y el avivamiento, es una manera en la que tú energéticamente armonizas la paz, la shalom, en el mundo invisible que está tan susceptible, sobre todo en persecución de los niños. Porque en el tiempo en el que se manifieste el hacedor de iniquidad, materializándose todo lo que representa la dama escarlata, en ese hijo de iniquidad y de perdición, él va a ir tras tu inocencia o tu alma. Los creyentes van a ser pasados también por una tribulación. Los verdaderos creyentes van a morir en ese nombre. Es un perseguidor de la esencia y sustancia pura del Creador. Si me estoy dando a entender. Eso es lo que representa el espíritu de Elías. Perdón, de Jezabel. Y el de Elías es el despertar, el avivamiento para reprender esa fuerza que quiere consumirte la fe, que te quiere tener inmerso en una adoración falsa. Y por ende, rindiendo culto a lo que te conduce a una segunda muerte, bíblicamente hablando. La extinción de tu alma. Porque el devorador rugiente, que es el diablo, Satán, el Señor le reprenda fuertemente. Si esta fecha es cierto o no, que se considera que es su cumpleaños, los que realmente le rinden un culto le entregan toda esa inocencia, toda esa sustancia. Hacen ese tipo de ritos
Y los que no hacen ese tipo de rito, por lo menos aprovechan la energía susceptible de la densidad del bajo astral para recibir favores, para materializar cuestiones que rindan culto en este mundo y se aten en lo invisible para traer maldición o llevar maldición a un hogar, a una familia, a un ente. Entonces, el Día de Muertos no está nada desprendido de esta tradición. De hecho, no es casualidad que la Iglesia Católica acomodara el calendario secular como el Day of All Hallows Eve, o sea, el Día de Todos los Santos, a Halloween o al culto de los druidas. No es casualidad. ¿Por qué? Porque lo que permites que entre a tu casa es la potestad de la muerte y el egregor de ella. El espíritu de Jezabel, cada vez haciéndote más insensible a la vida y a lo divino, consumiendo tu sustancia pura, tu alma, en un nivel energético. Por eso tú vas a conducirte o vas a percibir a la vida como algo simplemente pasajero y sin nada prometedor. Para terminar este podcast quisiera hacer una reflexión en la cual realmente invito a alguien que haya llegado hasta acá a, pues sí, a estar inmersos en la conciencia de lo que verdaderamente le estamos permitiendo entrada en esto a nuestras familias. Si tenemos hijos, cubrirlos con aceite, hacer una llave de salmos para la cobertura de esto, recitar la armadura de Dios, llamados a ser hijos de luz, porque realmente se hace guerra espiritual en estas fechas. Entonces, no estoy vacilando. El ministerio del profeta Elías se va a levantar en este tiempo. Y por el momento está en una víspera, está asomándose apenas. Todavía no se manifiesta en su total, porción, porque yo soy, al menos hay muchas conjeturas respecto a ello, pero yo soy un fiel creyente en que él fue reservado, porque eso está en Segunda de Reyes, cuando fue arrebatado en un carro de fuego, él fue reservado para este tiempo, él no ha experimentado la muerte, y él funge como uno de los dos testigos narrados en Apocalipsis. Estoy prácticamente seguro que el profeta Elías, en su ministerio final, va a hacerle pelea al anticristo, representando lo que él vivió durante su tiempo en este mundo, en su época, la pelea con el espíritu de Jezabel, la dama escarlata. Y la va a exhortar y precisamente la va a perseguir. Como Jezabel, que prometió, bíblicamente hablando, tener su cabeza para Baal, lo consiguió el espíritu de Jezabel a través de Juan el Bautista, porque así fue como Herodes mató a Juan Bautista. Y también, pues está escrito que este testigo de los dos van a ser derrotados por el anticristo. O sea, el espíritu de Jezabel también va a tomar sus cabezas, no literalmente, sino obviamente les va a quitar el alma, los va a hacer pasar por muerte, pero después el Eterno en su santa gloria los va a resucitar a los 3.5 días después de estar muertos y los va a elevar al cielo, resucitando tal y como lo hizo el Hijo del Hombre. Entonces, ese ministerio del profeta Elías tiene que ver precisamente con todo lo que estamos viviendo hoy en día, paulatinamente. Ahorita el espíritu de Jezabel está en persecución de todas las almas, profanando su psique, haciéndolos adeptos a lo fúnebre, sintiendo simpatía por el demonio. Tú no me vas a dejar mentir, cada vez es más explícito, tanto en conciertos como en películas, hasta en memes. Así que, ¿cuál es la reflexión final de esto? ¿Qué se va a levantar dentro de nosotros? ¿Qué tipo de guerra espiritual estamos viviendo? Porque estamos entrando en un tiempo profético.
Y el ministerio del profeta Elías es combatir precisamente las tinieblas desde su corazón. Y uno de los corazones más fuertes de los hacedores de tinieblas es esta fecha precisamente. Entonces, mi estimado oyente, con el favor del Creador, amigo, hermano, si me tomas por paranoico, estás en todo tu derecho de hacerlo. Yo te invito a que disciernas lo que te acabo de expresar, que reflexiones muy a fondo todas estas conjeturas, porque, pues sí, a pesar de que el espíritu de Jezabel esté aparentemente mayor, como lo estuvo en circunstancia el profeta Elías en su tiempo, la luz crece al mismo nivel. Y aunque tengamos que pasar por fuego, de cierta forma, para poder dar testimonio de nuestra verdad, no te olvides, repito, que el Creador tiene el plan en lo divino que te pertenece a ti, y por causa de defender la luz, tú vas a servir de avivamiento para otros que se puedan encontrar en tinieblas, y tu recompensa no es material, no tiene que ver con lo terrenal. Así que, por favor, despierta tú que duermes, como diría Efesios 5, porque ahora eres llamado a ser un hijo de luz. Y los hijos de las tinieblas no tienen ninguna simpatía por la vida. Aparentan tenerla, pero están vacíos por dentro, porque han vendido sus almas al hacedor de esta iniquidad. Como siempre, orgullosamente a nuestro Padre, te agradezco, Señor, por hacernos hueso vivo y no hueso muerto, por darnos una conciencia latente, por darnos un corazón latente, viviente y alzado y elevado a ti, Señor. Que la influencia de estas palabras que pudiste introducir en este inútil siervo tuyo sirvan de inspiración para todas a quien pueda llegar este mensaje, a quien tú decidas que deba serle de bendición o edificación, y nos levantemos con mayor fuerza a recepcionar la energía rectamente y reprender las energías de estas fechas que son de bastante oscuridad, de bastantes tinieblas, y que los ocultistas y los elitistas de este mundo conocen bien sus secretos y cómo blasfeman tu santo nombre y el nombre de tu Cordero, nuestro Señor Yeshua, para precisamente implementar el espíritu de la Dama Escarlata, del espíritu de Jezabel, de una forma atroz en la psique colectiva, a tal grado en el que no sientamos simpatía ni por el prójimo en ninguna instancia, y que pues disfrutemos incluso la muerte, porque lamento también reconocerlo, hay quienes se complacen en esto. No es mentira que la Biblia dice: amaron más las tinieblas que la luz. Se trata de todo esto. No es una fiesta ingenua, mis amigos. No es una fiesta en la cual debas pasar a tus hijos por un disfraz simplemente para divertirte. En un nivel fractal y atemporal, en el espacio-tiempo, en lo invisible, no se percibe igual el tiempo aquí, y tú estás llamando una energía que tome autoridad y configuración sobre tu casa y tu familia, por el amor que tienes a tus amados. Si tú no crees en Dios, al menos consciente y discierne esto, concientiza esto. ¿Realmente te gustaría que tus seres amados fueran mutilados y pasados por fuego en una especie de ritual? ¿Consideras que es digno para tus seres amados llamar a las tinieblas a tu vida? Que tome autoridad sobre tu pensamiento, sobre tu alma, sobre tu hogar, sobre tu paz. Esto no tiene que ver con culto ni con religiosidad.
tiene que ver con lo que tú manifiestas en la tierra cuando tú haces una obra en campo electromagnético. Tú llamas en energía lo que imperas. Si quieres hacer a un lado el espíritu de Jezabel y el espíritu de Elías, también es tu elección. Pero lo cierto es que se están levantando ambos porque, como expliqué, a un nivel atemporal hay un ministerio que está combatiendo de nuevo a la oscuridad y al mismo tiempo la oscuridad persiguiéndola hasta verla muerta. Y cada vez las señales se intensifican más. No lo ignores. Reflexiona, medítalo, disciérnelo. Y con el favor del Creador recibas revelación antes de que te roben más luz. Como siempre, el proyecto Visión Eternal, orgullosamente transmitiendo la verdad con el favor del Creador. Muchísimas gracias, oh Adonai Padre, y pues realmente espero que haya cada vez más conversos y nos unamos en elevar palabras que disipen toda la concentración de energía negativa y protejas a los niños, Señor, que son perseguidos en este tiempo, en esta época, en esta noche de Halloween, y reprendas esta fiesta con toda suerte de tus prodigios, Padre. Nosotros hacemos lo que podemos y está en nuestras manos, pero tú tienes la decisión final, porque tú ves lo que nosotros no podemos ver. Pero inspíranos a ser aún más llamados, a honrarte, porque tú eres un Dios de vivos, Padre. Y tú nos mostraste a través de Yeshua, nuestro Señor, que la vida no tiene la muerte no tiene potestad sobre la vida. Y la muerte tendrá final cuando regrese nuestro Maestro, que se entregó en toda carne, en toda alma y en todo espíritu para seguir haciendo la obra que hizo Elías en su tiempo, descender el fuego del cielo. Paz a todos ustedes, amigos. Concienticen lo que representa la fiesta de Samaín, esta temporada de oscuridad intensa, y elijan rectamente su camino. Gracias.